Hay historias que te hacen cuestionar hasta dónde puede llegar la oscuridad del corazón humano cuando es consumido por la codicia. Lo que estás a punto de escuchar es una de esas historias que te dejará sin aliento. Una historia sobre un hijo que lo tenía todo, pero cuyo corazón estaba vacío, sobre una madre que eligió el amor por los necesitados sobre la riqueza, y sobre cómo una presencia divina nunca abandona a los inocentes, incluso en el momento más oscuro. Esta es una historia sobre traición, sobre caída y sobre cómo Dios puede rescatar incluso cuando todo parece perdido. Prepárate para algo que te conmoverá hasta lo más profundo de tu alma. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio de fe y transformación. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos historias reales de redención todos los días. Dale like al video si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Recuerda que cada suscriptor es importante porque juntos estamos construyendo una comunidad de fe. Sin ti, este canal no existiría. El viento frío de la mañana susurraba entre las rocas del acantilado como un presagio, mientras Elena Morales observaba el paisaje a través de la ventana de su habitación. A sus 75 años, su cabello plateado brillaba bajo la luz dorada del sol naciente y sus ojos azules aún mantenían esa chispa de determinación que la había acompañado toda su vida. Sus manos arrugadas, marcadas por el tiempo y la sabiduría, sostenían cuidadosamente un sobre sellado que contenía el documento más importante de su existencia. Dentro de ese sobre estaba su última voluntad, un testamento que destinaba el 90% de su fortuna a instituciones de caridad. Era una decisión que había madurado durante meses, desde que descubrió la verdadera extensión de su riqueza y comprendió el poder transformador que podría tener en la vida de personas menos afortunadas. Elena siempre había creído que la verdadera riqueza no estaba en lo que se acumulaba, sino en el bien que se esparcía por el mundo. La puerta de la habitación se abrió sin ceremonia, revelando la figura imponente de Rodrigo Morales, su único hijo. A sus 40 años, él llevaba la arrogancia típica de los hombres que nacieron en cuna de oro y nunca tuvieron que luchar por nada. Su traje italiano impecable y sus zapatos de cuero reluciente contrastaban con la simplicidad rústica del ambiente rural donde había crecido. Los ojos oscuros brillaban con una intensidad que Elena no podía descifrar completamente, pero que últimamente la dejaba inquieta. «Buenos días, mamá», dijo él con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «¿Dormiste bien? Noté que has estado un poco agitada últimamente». Elena sostuvo el sobre con más firmeza, sintiendo el corazón acelerarse. Sabía que había llegado el momento de revelar su decisión, aún sabiendo que las consecuencias podrían ser devastadoras. «Rodrigo, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Es sobre mi testamento». La sonrisa de Rodrigo se desvaneció instantáneamente, sustituida por una expresión de alerta. Se acercó a la silla de ruedas donde su madre estaba sentada, y Elena pudo sentir la tensión emanando de él como el calor de un horno. Durante los últimos meses, él había mencionado varias veces los problemas financieros de sus empresas, siempre de forma indirecta, pero Elena no era tonta. Percibía que él contaba con su herencia para resolver sus dificultades. «¿Qué tipo de conversación, mamá?», preguntó él, forzando un tono casual que no lograba enmascarar completamente su ansiedad. Elena respiró profundo, reuniendo todo el coraje que poseía. «Decidí donar la mayor parte de la herencia a la caridad. Hay tantas personas necesitadas por ahí, Rodrigo. Familias enteras que no tienen qué comer, niños sin acceso a la educación, ancianos abandonados. Nuestra fortuna puede transformar cientos de vidas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se quedó inmóvil por un momento que pareció eterno, procesando las palabras de su madre. Cuando finalmente reaccionó, su rostro se había transformado en una máscara de furia mal disimulada.
Los músculos de su mandíbula se contrajeron y Elena sintió un escalofrío de miedo recorrer su espina. «No puedes estar hablando en serio», murmuró él, la voz baja y peligrosa. «Después de todo lo que construimos, después de todas mis empresas, ¿quieres dar nuestro dinero a extraños?» «No son extraños, Rodrigo. Son seres humanos que necesitan ayuda. ¿Y qué hay de tus empresas?» Elena hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Tal vez sea hora de que aprendas a construir algo con tus propias manos, como lo hizo tu padre». La mención al fallecido patriarca de la familia fue la gota que derramó el vaso. Rodrigo se inclinó sobre la silla de su madre, su rostro a pocos centímetros del de ella. «¿Qué tal si damos una vuelta hasta el acantilado? Necesitamos hablar sobre esto con calma, lejos de oídos curiosos». Elena sintió la sangre helarse en sus venas, pero asintió lentamente, escondiendo el sobre entre los pliegues de su blusa. Rodrigo empujaba la silla de ruedas por un camino de tierra que serpenteaba hacia el acantilado, sus pasos firmes y decididos, contrastando con el temblor sutil que se apoderaba del cuerpo de Elena. El sol de la mañana creaba sombras largas y dramáticas sobre el terreno accidentado, y el viento que subía del abismo llevaba un frío que parecía penetrar hasta los huesos. Con cada metro recorrido, Elena sentía crecer dentro de sí una inquietud que no podía explicar completamente. «Sabes, mamá», dijo Rodrigo, rompiendo el silencio tenso, «siempre adoré este lugar. ¿Recuerdas cuando yo era niño y venía aquí a volar cometas? Tú siempre te ponías nerviosa, diciendo que era demasiado peligroso para un niño jugar tan cerca del precipicio». Elena forzó una sonrisa, intentando encontrar en la voz de su hijo algún vestigio del niño cariñoso que había sido alguna vez. «¿Recuerdo? Sí, eras tan terco igual que tu padre. Siempre quisiste hacer todo a tu manera, incluso cuando sabíamos que había formas más seguras, repitió él con un tono que Elena no pudo interpretar. «A veces me pregunto si seguir siempre el camino más seguro no nos impide alcanzar nuestros verdaderos objetivos». Se acercaban cada vez más al borde del acantilado y Elena podía oír el eco distante del viento golpeando las rocas allá abajo. La profundidad del abismo siempre la había impresionado, pero ahora, atrapada en la silla de ruedas, se sentía particularmente vulnerable. Sus manos se crisparon en los brazos de la silla cuando notó que Rodrigo no mostraba señales de querer detenerse a una distancia segura del borde. «Rodrigo, ya llegamos lo suficientemente cerca», dijo ella, tratando de mantener la voz firme. «Podemos hablar aquí mismo». Pero él continuó empujando la silla, acercándola peligrosamente al borde. «No te preocupes, mamá. Jamás dejaría que algo malo te pasara. Después de todo, somos familia, ¿no es así?» Elena sintió el documento escondido en su blusa como si fuera una brasa ardiente. Aquel papel representaba no solo su voluntad de ayudar a los necesitados, sino también la confirmación de que conocía demasiado bien el carácter codicioso que su hijo había desarrollado a lo largo de los años. «Sobre esta historia de donación», continuó Rodrigo, deteniéndose finalmente la silla a apenas 2 metros del borde del precipicio. «Necesito que entiendas mi posición. Mis empresas están pasando por dificultades temporales. Inversiones que parecían certeras se revelaron trampas. Necesito ese dinero, mamá. Necesito mi herencia». La forma posesiva como pronunció «mi herencia» hizo estremecer a Elena. «Rodrigo, ese dinero nunca fue tuyo. Fue construido por generaciones de trabajo honesto y ahora puede hacer un bien mucho mayor que simplemente mantener un estilo de vida lujoso. ¿Un bien mayor?» La voz de él se elevó, cargada de incredulidad y furia mal contenida. «¿Crees que sustentar a extraños es más importante que ayudar a tu propio hijo, a tu propia familia?» Elena se giró en la silla para enfrentarlo y lo que vio en sus ojos la aterrorizó. Ya no había amor allí, ni respeto, ni siquiera reconocimiento de que ella era su madre. Solo había un hambre desesperada, una necesidad que había transformado a su hijo
en algo que ya no reconocía. «Rodrigo, tú ya no eres el niño que crié», dijo ella suavemente, la voz embargada por el dolor. «¿Cuándo fue que el dinero se volvió más importante que los valores que intenté enseñarte?» La pregunta pareció despertar algo primitivo y peligroso en él. Sus manos se crisparon en el mango de la silla, los nudillos poniéndose blancos por la presión. «Los valores no pagan deudas, mamá. Los valores no salvan empresas de la quiebra. Los valores no mantienen la dignidad de un hombre cuando lo pierde todo. La dignidad se construye en carácter, no con dinero», replicó Elena, sintiendo una fuerza interior que no sabía poseer, y el carácter se muestra justamente en los momentos más difíciles. Fue entonces cuando ella percibió el cambio definitivo en su expresión. La máscara civilizada finalmente cayó, revelando algo frío y calculador que le hizo comprender con claridad aterradora que aquel paseo al acantilado no había sido una coincidencia. «Realmente no entiendes, ¿verdad?», dijo Rodrigo, la voz asumiendo un tono helado que Elena jamás había escuchado antes. «No entiendes lo que significa perderlo todo cuando se tiene tanto que perder, cuando se tiene una reputación que mantener, compromisos que honrar, una imagen que preservar». Elena intentó girarse completamente en la silla para enfrentarlo, pero él mantuvo las manos firmemente posicionadas, impidiéndole moverse. La sensación de aprisionamiento hizo que su estómago se contrajera de miedo. «Rodrigo, déjame girar para hablar contigo adecuadamente. No me gusta hablar así de espaldas. Prefiero así, mamá. Es más fácil para los dos». La frialdad en su voz era más aterradora que si estuviera gritando. «¿Sabes? Pasé las últimas semanas pensando en cómo resolver mis problemas. Pensé en pedir un préstamo usando tu herencia como garantía, pero descubrí que ya habías buscado un abogado. Imagina mi sorpresa al saber que mi propia madre estaba tramando a mis espaldas». «No estaba tramando nada», protestó Elena, sintiendo la indignación mezclarse con el miedo agresiente. «Estaba ejerciendo mi derecho de decidir el destino de mis propios bienes. ¿Y cómo supiste que busqué un abogado?». Una risa baja y sin humor escapó de los labios de Rodrigo. «Siempre fuiste demasiado ingenua, mamá. ¿Realmente creíste que conseguirías hacer algo así sin que yo me enterara? Tengo contactos en todos los bufetes importantes de la región. Cuando Elena Morales agenda una consulta para alterar un testamento que involucra una fortuna de 50 millones, la gente habla». Elena sintió la sangre helarse en sus venas. 50 millones. Sabía que la familia era acomodada, pero nunca imaginó que la fortuna acumulada a lo largo de generaciones había alcanzado tal magnitud. Y ahora entendía por qué Rodrigo estaba tan desesperado. «Lo que vas a hacer es un error», continuó él, su voz tomando un tono casi razonable que era más aterrador que su furia anterior. «Un error que puedo ayudarte a corregir. Todavía no firmaste nada definitivo, ¿verdad? Todavía podemos resolver esto de forma civilizada». «La única forma civilizada de resolver esto», dijo Elena con una firmeza que no sentía, «es que aceptes mi decisión y aprendas a vivir con tus propios recursos. Tienes educación, contactos, experiencia. Puedes reconstruir tu vida sin depender de una herencia que nunca fue tuya por derecho». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Elena podía sentir la respiración de Rodrigo volverse más pesada, más agitada, y entonces sintió las manos de él moverse en la silla. «Lo siento, mamá», murmuró él, y había algo en su voz que hizo que el corazón de Elena se detuviera. «Realmente lo siento, pero no me dejas alternativa». Y entonces, con un movimiento brusco y violento, Rodrigo empujó la silla hacia adelante. Elena sintió el mundo girar a su alrededor. El grito que escapó de su garganta fue puro terror, puro shock ante la traición inconcebible. La silla de ruedas se precipitó por el borde del acantilado y por un momento
horrible y eterno. Elena estuvo en caída libre. Su mente, en esos segundos que parecieron horas, no pensó en la muerte que se aproximaba. Pensó en su hijo, en el bebé que había sostenido en sus brazos, en el niño que había consolado cuando tenía pesadillas, en el joven que había celebrado cada logro con ella. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Dónde había fallado como madre? Pero entonces algo imposible sucedió. En medio de su caída, Elena sintió que algo la sostenía. No eran manos físicas, no era nada que pudiera explicar con lógica. Era como si el aire mismo se hubiera solidificado a su alrededor, deteniéndola, protegiéndola. La silla de ruedas, que debería haberse estrellado contra las rocas, se detuvo en el aire como suspendida por hilos invisibles. Y entonces Elena lo vio. Allí, en medio del abismo, flotando con ella en un espacio que desafiaba todas las leyes de la física, estaba un hombre. Pero no era un hombre cualquiera. De él emanaba una luz dorada, suave pero brillante, que parecía llenar todo el vacío del acantilado. Su cabello castaño caía hasta los hombros, partido al medio, y su barba estaba cuidadosamente recortada. Sus ojos eran profundos, infinitamente compasivos, y miraban a Elena con un amor que ella nunca había experimentado antes. Vestía una túnica blanca, inmaculada, a pesar de que deberían estar en medio del viento y el polvo del barranco. Sobre sus hombros llevaba un manto de color rojo profundo, casi carmesí, que se movía suavemente como si tuviera vida propia. Y cuando extendió sus manos hacia Elena, ella pudo ver claramente las marcas en sus palmas, cicatrices antiguas que contaban una historia de sacrificio. Elena no necesitaba que nadie le dijera quién era. En lo más profundo de su alma, en ese lugar donde habita la verdad más fundamental del ser humano, ella lo supo. Jesús, susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. Él sonrió, y esa sonrisa era como el amanecer después de la noche más oscura. No habló con palabras, pero Elena entendió todo lo que necesitaba saber. Estaba a salvo. Había sido vista, había sido valorada, había sido salvada. Con una gentileza infinita, la figura divina guió a Elena y su silla de ruedas hacia una saliente en la pared del acantilado, un pequeño refugio natural que ella nunca había sabido que existía. La depositó suavemente allí, asegurándose de que estuviera estable y protegida del viento. «Gracias», logró decir Elena, su voz quebrada por la emoción. «Gracias por salvarme. Pero mi hijo, él intentó». La figura extendió una mano y tocó suavemente la mejilla de Elena, y en ese contacto ella sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. No era solo paz por haber sido salvada físicamente, era paz en su alma, consuelo para su corazón quebrantado, sanidad para las heridas que la traición de su hijo había causado. Y entonces la figura comenzó a elevarse, flotando hacia arriba, de regreso al borde del acantilado donde Rodrigo todavía estaba. Muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros en Enseñanzas de Jesús. Si sigues escuchando, comenta la palabra corazón para saber que llegaste a este punto del relato. Arriba, en el borde del acantilado, Rodrigo estaba paralizado por el shock. Había visto a su madre caer, había escuchado su grito, y luego nada. Ningún sonido de impacto, ningún eco de destrucción, solo silencio. Se acercó temblorosamente al borde, mirando hacia abajo con una mezcla de horror y confusión. No podía ver el fondo del barranco desde ese ángulo, pero tampoco podía ver evidencia de lo que había hecho. Era como si su madre hubiera simplemente desaparecido. «¿Qué?», comenzó a decir, su voz apenas un susurro ronco. Y entonces lo vio. Una luz dorada ascendiendo desde el abismo como un sol naciente. Y con esa luz venía una presencia que hizo que Rodrigo cayera de rodillas instantáneamente, no por elección, sino porque sus piernas simplemente se negaron a sostenerlo. La figura emergió del barranco, flotando con una gracia que desafiaba la gravedad. Cuando sus pies tocaron el suelo del acantilado, Rodrigo pudo ver claramente cada detalle. El cabello castaño hasta los hombros, la barba cuidada,
los ojos que parecían ver directamente a través de él hasta lo más profundo de su alma, la túnica blanca inmaculada, el manto rojo carmesí y las marcas en las palmas de sus manos. Rodrigo no era un hombre religioso. Hacía décadas que no ponía un pie en una iglesia, pero en ese momento, mirando esa figura de luz, supo con absoluta certeza quién estaba ante él. «No», susurró, retrocediendo sobre sus rodillas. «No, no, no, esto no puede ser real. Tú no eres real». La figura no habló, pero sus ojos, oh, esos ojos, no había ira en ellos, y de alguna manera eso era peor. Había tristeza, una tristeza infinita que parecía contener todo el dolor que la humanidad había causado a través de los siglos. Había decepción, no cruel, sino compasiva, como la de un padre viendo a su hijo tomar el camino equivocado, y había algo más, algo que Rodrigo no podía nombrar, pero que lo hacía querer esconderse, querer huir, querer desaparecer en la tierra. «¿Qué quieres de mí?», gritó Rodrigo, su voz quebrándose. «Ella todavía está viva, ¿verdad? La salvaste. Entonces, ¿qué quieres?». La figura extendió una mano, y Rodrigo vio las cicatrices en la palma con claridad terrible. Eran viejas, pero permanentes, marcas de clavos que habían atravesado carne y hueso hace mucho tiempo. Y en ese momento, Rodrigo entendió algo que lo destrozó completamente. Aquellas manos habían sido heridas por amor. Aquellas manos habían sostenido toda la maldad de la humanidad, todo el pecado, toda la oscuridad. Y ahora esas mismas manos estaban extendidas hacia él, no en condena, sino en invitación. «No merezco», comenzó Rodrigo, pero no pudo terminar. Las lágrimas lo abrumaron, sollozos que venían de lo más profundo de su ser. «No merezco que me mires, no merezco que me salves. Acabo de intentar matar a mi propia madre por dinero. Soy un monstruo». Por primera vez, la figura habló. Su voz no era audible en el sentido tradicional, pero resonó en el alma de Rodrigo con más claridad que cualquier sonido. «Ninguno de mis hijos está más allá de la redención, pero debes elegir. El camino que has estado siguiendo solo lleva a más oscuridad, más dolor, más muerte. Hay otro camino, pero requiere que mueras a todo lo que has sido». «¿Morir?». Rodrigo levantó la vista confundido. «Morir a tu codicia, morir a tu orgullo, morir a la persona que pusiste el dinero por encima de todo, incluso de tu propia madre. Ese hombre debe morir para que puedas nacer de nuevo». Rodrigo se quedó allí, de rodillas en el borde del mismo acantilado donde había intentado asesinar a su madre, y por primera vez en décadas realmente se vio a sí mismo. Vio al niño que había sido, lleno de sueños y esperanza. Vio al joven que había comenzado a valorar el dinero más que las personas. Vio al hombre que se había convertido capaz de matar por herencia, y se odió a sí mismo con una intensidad que lo consumía. «No sé cómo cambiar», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «He sido esta persona durante tanto tiempo. No sé cómo ser otra cosa». La figura se arrodilló frente a él, y cuando puso su mano sobre el hombro de Rodrigo, fue como si un río de luz fluyera a través de él. No era una sensación física, era algo más profundo, algo que tocaba su espíritu directamente. «Nunca caminas solo», dijo la voz resonando en su alma. «Yo estoy contigo en cada paso, pero debes dar el primer paso, debes elegir». Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la figura comenzó a desvanecerse. La luz dorada se atenuó, el manto rojo se hizo translúcido, y en un momento Rodrigo estaba solo en el acantilado, arrodillado en la tierra, con el sol de la mañana calentando su espalda. Pero algo había cambiado. En lo profundo de su pecho, donde antes solo había habido un vacío frío y hambriento, ahora había algo diferente. No era paz, todavía no. Era más bien el inicio de algo, una semilla plantada en tierra oscura, esperando para crecer. Rodrigo se levantó con piernas temblorosas y se acercó al borde del acantilado con terror genuino de lo que podría ver. Pero cuando miró hacia abajo, su corazón casi se detuvo. Allí, en una saliente rocosa a unos 20 metros debajo del borde, estaba su madre en su silla de ruedas, completamente ilesa, mirándolo hacia arriba. «¡Mamá!», gritó, su voz quebrada. «¡Aguanta! ¡Voy a buscarte!».
voy a traer ayuda. Corrió hacia su auto, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono para llamar a los servicios de emergencia. Mientras esperaba que contestaran, se dio cuenta de algo. Había planeado huir después de empujar a su madre. Había planeado volver a la ciudad, fingir shock cuando la encontraran muerta, heredar la fortuna y resolver sus problemas. Pero ahora, la sola idea de eso lo enfermaba físicamente. «Necesito un equipo de rescate», dijo cuando finalmente contestaron. «Mi madre, hay una anciana en silla de ruedas atrapada en una saliente del acantilado en el camino rural de las Montañas Azules. Por favor, necesito que vengan rápido». «¿Cómo llegó allí?», preguntó el operador. Rodrigo cerró los ojos, las lágrimas corriendo por su rostro. Yo la empujé. Intenté matarla, pero algo la salvó. Alguien la salvó. Por favor, solo vengan. Y cuando terminen de rescatarla, necesito que me arresten. Necesito que me lleven. No puedo seguir siendo quien he sido». El operador pareció confundido pero profesional. «Señor, vamos a enviar ayuda inmediatamente. Por favor, permanezca en la línea». Pero Rodrigo ya había colgado. Corrió de regreso al borde del acantilado, necesitando ver a su madre, necesitando saber que realmente estaba bien. «¡Mamá!», gritó. «¡Van a venir por ti! ¡Estás a salvo!». Elena lo miró desde abajo, y en su rostro había algo que Rodrigo no esperaba ver. No había odio allí, no había ira, ni siquiera miedo. Había dolor, sí, y tristeza profunda. Pero también había algo más, algo que se parecía peligrosamente a la compasión. «¿Por qué, Rodrigo?», gritó ella, su voz apenas audible sobre el viento. «¿Por qué llegamos a esto?». «No lo sé», respondió él, sollozando abiertamente ahora. «No lo sé. Perdí el camino. Me convertí en algo horrible, pero mamá, alguien te salvó. ¿Lo viste? ¿Viste a...?» «Lo vi», respondió Elena, su propia voz quebrada por la emoción. «Y Rodrigo, él también te está ofreciendo salvación, pero tienes que aceptarla. Tienes que elegir cambiar». Los siguientes minutos fueron una agonía de espera. Rodrigo se quedó en el borde, vigilando a su madre, hablándole constantemente para mantenerla calmada, asegurándole que la ayuda venía. Cada segundo parecía una hora. Cada momento en que ella estaba en peligro era una tortura que él sabía que merecía, pero que no podía soportar. Cuando finalmente escuchó las sirenas acercándose, sintió un alivio mezclado con terror. Iban a rescatar a su madre, pero luego lo arrestarían. Pasaría años, tal vez décadas en prisión. Perdería todo, su libertad, su reputación, su futuro. Todo lo que había valorado, todo por lo que había estado dispuesto a matar, se desvanecería. Y sin embargo, por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. El equipo de rescate llegó con eficiencia profesional. Bomberos, paramédicos, policías. Rodrigo les explicó dónde estaba su madre, observando mientras descendían con equipo especializado para traerla de vuelta. Fue un proceso lento y cuidadoso, cada movimiento calculado para no poner en peligro a la anciana. Cuando finalmente la subieron, cuando Rodrigo pudo ver a su madre de nuevo en tierra firme, ilesa, excepto por el shock, cayó de rodillas de nuevo. Esta vez no fue por el peso de una presencia divina, sino por puro alivio y gratitud. «¿Mamá?», dijo, acercándose tímidamente mientras los paramédicos la examinaban. «¿Estás bien? ¿Estás lastimada?». Elena lo miró, y en sus ojos había tantas emociones conflictivas que Rodrigo no podía comenzar a procesarlas todas. «Estoy bien», dijo finalmente. Gracias a él». Un oficial de policía se acercó a Rodrigo. «Señor, necesitamos que venga con nosotros. Tenemos algunas preguntas sobre lo que sucedió aquí». «Lo sé», dijo Rodrigo, ofreciendo sus muñecas. «Pueden esposarme. Les contaré todo. Intenté matar a mi madre empujándola del acantilado. Llévenme. Me entrego». El oficial pareció sorprendido por la confesión directa, pero rápidamente se recuperó y comenzó a leerle sus derechos. Mientras las esposas de metal cerraban alrededor de sus muñecas, Rodrigo sintió algo extraño. No era libertad, no todavía, pero era el inicio de algo. Era el primer paso en un camino muy largo hacia la redención. Mientras lo llevaban al auto de policía, Rodrigo miró hacia atrás. Elena estaba siendo cargada en una ambulancia, pero sus ojos seguían fijos en él.
y cuando sus miradas se encontraron, ella hizo algo que lo destrozó completamente. Levantó su mano en un gesto de bendición, exactamente como solía hacer cuando él era niño y tenía pesadillas. «Te amo, hijo», dijo ella, lo suficientemente alto para que él la escuchara sobre el ruido de sirenas y voces. «Y Dios también te ama. Nunca lo olvides». Rodrigo no pudo responder. Las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por sollozos. Solo pudo asentir mientras lo metían en el auto de policía. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Rodrigo. Fue acusado de intento de homicidio, un cargo que él mismo confirmó en cada oportunidad. Su abogado, contratado por los últimos restos de su fortuna personal antes de que todo fuera embargado, intentó construir una defensa basada en desequilibrio mental temporal, pero Rodrigo se negó. No estaba loco, dijo a su abogado durante una de sus reuniones en la prisión preventiva. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era codicioso, era egoísta, era malvado, pero no estaba loco. Y no voy a esconderme detrás de esa excusa. Elena, desde su casa de 1900 recuperación, siguió el caso con el corazón partido. Sus amigos y los pocos familiares que quedaban la instaban a testificar contra Rodrigo, a asegurarse de que recibiera la sentencia máxima. Pero ella no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura de luz, esos ojos llenos de compasión infinita, y recordaba las palabras que había sentido en su alma. «Ninguno de mis hijos está más allá de la redención». Decidió hacer algo que muchos consideraron locura. Contrató al mejor abogado de 1900 derechos humanos que pudo encontrar, no para defender a Rodrigo, sino para asegurarse de que durante su tiempo en prisión tuviera acceso a programas de rehabilitación, a consejería espiritual, a educación. Usó parte de su fortuna, la misma fortuna que había causado todo este dolor, para crear un fondo que ayudaría no solo a Rodrigo, sino a otros prisioneros que genuinamente quisieran cambiar sus vidas. El juicio fue un circo mediático. La historia del hijo rico que intentó matar a su madre por dinero solo para que ella fuera milagrosamente salvada capturó la imaginación pública. Los periodistas excavaron cada detalle de la vida de Rodrigo, exponiendo sus malas decisiones financieras, sus tratos cuestionables, su estilo de vida excesivo. Pero lo que realmente capturó la atención fue el testimonio de Elena. Cuando subió al estrado, débil pero digna en su silla de ruedas, el silencio en la sala del tribunal era absoluto. ¿Puede decirnos con sus propias palabras qué sucedió ese día?, preguntó el fiscal. Elena respiró profundo. «Mi hijo, confundido por la desesperación y la codicia, cometió un acto terrible. Me empujó de un acantilado, esperando mi muerte para heredar mi fortuna». Un murmullo recorrió la sala. El fiscal continuó. «¿Y qué pasó después?». «Fui salvada», dijo Elena simplemente, «por una intervención que no puedo explicar con palabras racionales, pero que sé con certeza absoluta que fue divina. Vi a Jesús. Él me sostuvo cuando caía. Él me colocó en un lugar seguro y luego fue a hablar con mi hijo». Hubo risas nerviosas en la sala. El juez golpeó su mazo. «Orden. Sé cómo suena», continuó Elena, su voz ganando fuerza. «Sé que muchos pensarán que fue el shock, la imaginación, el miedo, pero yo sé lo que vi. Y más importante aún, sé lo que mi hijo vio. Porque cuando los rescatistas me subieron, cuando vi a Rodrigo de nuevo, vi un hombre completamente cambiado. El hijo que me empujó murió en ese acantilado. El hombre que se entregó a la policía es alguien nuevo, alguien que está aprendiendo a ser mejor». El fiscal pareció frustrado. «Señora Morales, ¿está usted diciendo que no quiere que su hijo sea castigado?». «No», dijo Elena con firmeza. «Estoy diciendo que quiero que mi hijo sea redimido. Hay una diferencia. El castigo es necesario. Las consecuencias de nuestras acciones son reales, pero el castigo sin posibilidad de redención es solo venganza, y la venganza nunca sanó a nadie». Rodrigo, sentado en la mesa de la defensa con grilletes en las muñecas, lloraba en silencio mientras escuchaba a su madre. Había temido este momento, temido verla de nuevo después de lo que había hecho,
pero ella no lo estaba condenando. Estaba pidiendo justicia, sí, pero también misericordia. Cuando llegó su turno de hablar, Rodrigo se levantó con dificultad. «No tengo excusas», dijo, su voz quebrada pero clara. «Hice algo imperdonable. Intenté matar a la persona que me dio la vida, que me amó incondicionalmente, que solo quería ayudar a otros. Lo hice por dinero, por codicia, por egoísmo puro». Hizo una pausa, mirando directamente a su madre. Pero en ese acantilado algo cambió. Vi algo, alguien, que me hizo entender la magnitud de lo que había hecho. Y más que eso, me mostró que incluso alguien como yo puede cambiar. No merezco misericordia, no merezco una segunda oportunidad. Pero si la corte está dispuesta a darme tiempo para tratar de convertirme en un hombre mejor, prometo usar cada día para honrar la segunda vida que me fue dada. El juez, un hombre mayor con décadas de experiencia en casos difíciles, miró a Rodrigo durante un largo momento. «Raramente veo remordimiento genuino en esta sala», dijo finalmente. «La mayoría de los acusados vienen aquí buscando evitar consecuencias, no asumirlas. Usted es una excepción rara». Después de días de deliberación, el veredicto llegó. Culpable de intento de homicidio. La sentencia, 15 años en prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 10, si demostraba rehabilitación genuina. Cuando Rodrigo fue llevado de la sala del tribunal, miró hacia atrás una última vez. Elena estaba allí, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de algo más, esperanza. Los primeros meses en prisión fueron brutales. Rodrigo, acostumbrado a lujos y comodidades, se encontró en un mundo donde cada día era una lucha por sobrevivir. Pero usó ese tiempo de la manera que había prometido. Se inscribió en cada programa de educación disponible. Comenzó a asistir a servicios religiosos, algo que no había hecho voluntariamente en décadas. Buscó consejería para entender cómo había llegado a valorar el dinero por encima de todo. Y cada noche, antes de dormir en su estrecha litera, cerraba los ojos y veía esa figura de luz, esos ojos llenos de compasión, esas manos con cicatrices, y oraba, algo que pensó que nunca volvería a hacer. «No sé si me puedes escuchar», susurraba en la oscuridad. «No sé si alguien como yo merece ser escuchado, pero gracias. Gracias por salvar a mi madre. Gracias por mostrarme quién realmente soy. Y por favor, ayúdame a convertirme en quien debo ser». Elena visitaba tan seguido como las reglas de la prisión lo permitían. En esas visitas, separados por vidrio grueso, hablando por teléfonos baratos, madre e hijo comenzaron a reconstruir lo que se había roto. «¿Cómo está el proyecto de caridad?», preguntó Rodrigo durante una de esas visitas, varios meses después de su encarcelamiento. Elena sonrió, y fue la primera vez que Rodrigo la vio sonreír realmente desde antes del incidente. «Está floreciendo. Ya hemos ayudado a más de 200 familias. Construimos una escuela en el pueblo más pobre de la región. Financiamos tratamientos médicos para niños que sus familias no podían pagar. Rodrigo, el dinero está haciendo exactamente lo que debía hacer. Está transformando vidas». Rodrigo sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era envidia como habría sido antes. Era alegría genuina. «Me alegro, mamá. Realmente me alegro. Y tú», dijo Elena, inclinándose más cerca del vidrio. «¿Cómo estás tú? ¿Realmente?» Rodrigo consideró la pregunta honestamente. «Es difícil. Cada día es una lucha. Hay momentos en que quiero rendirme, en que el peso de lo que hice parece demasiado para soportar. Pero entonces recuerdo esa luz, esa presencia, y sé que si Él no me abandonó en mi peor momento, entonces yo tampoco puedo abandonarme a mí mismo». Los años pasaron lentamente pero inexorablemente. Rodrigo se convirtió en un líder entre los prisioneros, no por intimidación o violencia, sino por ejemplo. Ayudaba a otros reclusos con su educación, mediaba en conflictos, organizaba grupos de estudio y oración.
Cuando hombres jóvenes llegaban a la prisión, llenos de rabia y desesperación, Rodrigo estaba allí para mostrarles que había otro camino. Yo estuve donde tú estás, les decía. Pensaba que el mundo me debía algo, que merecía tenerlo todo sin trabajar por ello, y casi destruyo todo lo que importaba por esa mentalidad. Pero no tiene que ser así. Puedes elegir ser diferente. Nunca es demasiado tarde para cambiar. En su 8º año de encarcelamiento, Rodrigo fue contactado por un periodista que quería escribir un libro sobre su caso. Rodrigo aceptó, no por ego o deseo de fama, sino porque pensó que su historia podría ayudar a otros a no cometer los mismos errores. El libro, cuando fue publicado, se tituló Del acantilado a la redención, una historia de caída y gracia. Se convirtió en un éxito inesperado, no porque glorificara lo que Rodrigo había hecho, sino porque mostraba honestamente tanto las profundidades de su caída como la posibilidad real de cambio. Las ganancias del libro fueron donadas en su totalidad al Fondo de Caridad de Elena, que había crecido hasta ayudar a miles de personas en todo el país. Y con cada copia vendida, con cada vida tocada por la historia, Rodrigo sentía que estaba de alguna manera compensando, aunque fuera en pequeña medida, por el daño que había causado. Elena, ahora de 83 años, seguía siendo el corazón del proyecto de caridad. Su cabello era completamente blanco ahora, su cuerpo más frágil, pero su espíritu ardía con una pasión que inspiraba a todos a su alrededor. Había transformado su dolor en propósito, su tragedia en testimonio. En el 10º año de la sentencia de Rodrigo, fue considerado para libertad condicional. La audiencia atrajo atención mediática significativa, con defensores de ambos lados argumentando apasionadamente. Ha mostrado remordimiento genuino y transformación real, argumentó su abogado. Ha usado su tiempo en prisión de manera productiva, ayudando no solo a sí mismo, sino a docenas de otros reclusos. Ha pagado su deuda con la sociedad, pero el fiscal no estaba convencido. Intentó matar a su propia madre. Ese tipo de maldad no desaparece en 10 años. Elena, ahora demasiado frágil para viajar fácilmente, envió una carta al tribunal. Fue leída en voz alta durante la audiencia. A la Junta de Libertad Condicional, comenzó la carta. Escribo como la víctima del crimen que están considerando. Escribo como la madre del hombre que intentó quitarme la vida. Y escribo como alguien que fue salvada milagrosamente para poder presenciar una de las transformaciones más profundas que he visto. Mi hijo cometió un acto terrible. No minimizo eso, no lo excuso. Las consecuencias de sus acciones han sido severas, como debían ser, pero en estos 10 años he visto algo que creo que muchos considerarían imposible. He visto a un hombre morir a su viejo yo y nacer de nuevo. No metafóricamente, no superficialmente, sino verdadera y profundamente. El hijo que me empujó del acantilado era un extraño para mí, alguien consumido por la codicia hasta el punto de ser irreconocible. El hombre que está en prisión hoy es mi hijo de nuevo, es el niño que crié, el joven que soñaba con hacer el bien en el mundo, pero ahora con la sabiduría y la humildad que solo vienen de haber tocado un fondo y elegir levantarse. Si me preguntan si quiero que mi hijo sea liberado, mi respuesta es sí, pero no porque quiera olvidar lo que pasó, sino porque creo que Rodrigo puede hacer más bien en el mundo fuera de esas paredes que dentro de ellas. Porque creo en la redención, porque creo que cuando Dios rescató mi cuerpo de ese acantilado, también rescató el alma de mi hijo, y negar esa segunda oportunidad sería negar el milagro que presencié ese día. Hubo silencio en la sala cuando terminaron de leer la carta. Luego, la presidenta de la Junta de Libertad Condicional se aclaró la garganta. Señor Morales, tiene la última palabra antes de que deliberemos. Rodrigo se levantó, sus manos ya no temblando como lo hacían cuando fue sentenciado por primera vez. No tengo palabras elocuentes preparadas, dijo. Solo puedo decir esto. El hombre que cometió ese crimen no existe más.
Murió en ese acantilado, en el momento en que vi la luz y entendí la magnitud de lo que había hecho. El hombre que está frente a ustedes es diferente. No mejor, porque mejor implica que simplemente mejoré al mismo hombre. Soy diferente, soy nuevo. Si me liberan, pasaré cada día del resto de mi vida intentando compensar por lo que hice. Trabajaré en el proyecto de caridad de mi madre. Hablaré a jóvenes en riesgo sobre cómo la codicia puede destruir todo. Seré un testimonio viviente de que la redención es posible. Y si deciden que necesito servir más tiempo, aceptaré esa decisión y continuaré trabajando para cambiar desde dentro de estas paredes. Pero sin importar qué decidan, quiero que sepan esto. Nunca olvidaré lo que hice. Nunca olvidaré el momento en que empujé a mi madre de ese acantilado. Y nunca olvidaré el momento en que fui salvado junto con ella, cuando me fue mostrado que incluso las almas más oscuras pueden encontrar luz si están dispuestas a buscarla. La deliberación tomó 3 horas. Cuando la junta regresó, Rodrigo sintió que su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en la sala podían escucharlo. Señor Morales, dijo la presidenta, esta junta ha decidido por voto unánime conceder su libertad condicional. Rodrigo sintió que sus piernas cedían. Tuvo que agarrarse de la mesa para mantenerse de pie. Sin embargo, continuó la presidenta, su voz stern, debe entender que esto no es un perdón, es una oportunidad. Será monitoreado de cerca durante los próximos 5 años. Cualquier violación de los términos de su libertad condicional resultará en el retorno inmediato a prisión. ¿Entiende? Sí, logró decir Rodrigo. Sí, entiendo. Y gracias, no los decepcionaré. 3 semanas después, Rodrigo salió de la prisión por primera vez en 10 años. El mundo había cambiado mucho en su ausencia. La tecnología había avanzado. Nuevos edificios se alzaban donde antes había terrenos vacíos. Incluso la forma en que la gente se vestía y hablaba era diferente. Pero lo que más había cambiado era él mismo. Elena estaba esperándolo en la salida, ahora en una silla de Mindusid, ruedas motorizada, su cuerpo finalmente cediendo al peso de los años. Pero sus ojos, esos ojos azules que lo habían visto crecer, que lo habían visto caer y que ahora lo veían renacer, brillaban con alegría pura. «Hijo», dijo ella, extendiendo sus brazos. Rodrigo cayó de rodillas frente a ella, abrazándola con una ternura que temía que pudiera romperla. «Mamá», sollozó. «Mamá, lo siento tanto, lo siento tanto». «Lo sé», susurró ella, acariciando su cabello ahora salpicado de gris. «Lo sé, mi niño, y estás perdonado. Hace mucho tiempo que estás perdonado». Los meses que siguieron fueron de ajuste. Rodrigo vivió en una casa modesta que Elena había comprado para él. Trabajó sin descanso en el proyecto de caridad. Aprendió a navegar un mundo que ya no reconocía completamente. Pero cada día, sin falta, hacía 2 cosas. Primero, visitaba a Elena. A veces solo se sentaban juntos en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Otras veces hablaban durante horas sobre el proyecto, sobre los planes futuros, sobre cómo podían ayudar a más personas. Y siempre, al final de cada visita, Elena lo bendecía como solía hacer cuando era niño. Segundo, Rodrigo visitaba el acantilado. Era parte de sus términos de libertad condicional que no podía ir allí sin supervisión, así que siempre traía a su oficial de libertad condicional. Pero necesitaba ir, necesitaba estar en el lugar donde todo había cambiado. 1 año después de su liberación, en el aniversario exacto del día en que había intentado matar a su madre, Rodrigo hizo su peregrinación usual al acantilado. Esta vez, Elena insistió en acompañarlo, a pesar de las protestas de sus doctores sobre lo arriesgado que era para alguien de su edad y condición. Se pararon madre e hijo, en el mismo lugar donde todo había sucedido. El sol de la mañana creaba las mismas sombras largas que Rodrigo recordaba de ese día terrible. El viento traía el mismo sonido silbante desde el abismo. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. ¿Alguna vez dudaste?, preguntó Rodrigo suavemente mirando hacia el borde. ¿Alguna vez dudaste de lo que viste ese día? ¿Alguna vez pensaste que tal vez fue solo tu imaginación? Elena sonrió. Nunca,
ni una sola vez, porque no solo lo vi con mis ojos, lo sentí con mi alma. Y Rodrigo, tú también lo sentiste, por eso cambiaste, por eso estás aquí ahora. Rodrigo asintió lentamente. Tienes razón. A veces, en prisión, cuando las noches eran largas y oscuras, trataba de convencerme de que no había sido real, que fue el shock, el miedo, la desesperación, pero nunca pude, porque yo también lo sentí su presencia, sentí su amor y sentí su invitación a ser algo mejor de lo que era. Se quedaron allí en silencio por un largo momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos y recuerdos. Y entonces, sin previo aviso, Elena comenzó a cantar. Era un himno antiguo, uno que solía cantar cuando Rodrigo era niño. Sublime gracia del Señor, que a mí, pecador, salvó. Perdido andaba, yo, mas él me halló. Ciego fui, mas hoy veo yo. Rodrigo sintió lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza o dolor. Eran lágrimas de gratitud, de asombro, de reconocimiento de la gracia que lo había alcanzado en su momento más oscuro. Y entonces, por un momento tan breve que después no estaba seguro de si había sido real o imaginado, creyó ver algo, una luz dorada en el borde del acantilado, una figura con túnica blanca y manto rojo, ojos llenos de compasión, infinita mirándolos a ambos. No habló. No necesitaba hacerlo, porque el mensaje ya había sido entregado hace mucho tiempo. El mensaje de que ninguna alma está demasiado perdida, que ningún pecado es demasiado grande, que ninguna caída es demasiado profunda para que el amor de Dios no pueda alcanzar. Rodrigo parpadeó, y la figura se había ido, pero la luz permanecía, no fuera de él, sino dentro, una llama constante que había sido encendida ese día terrible en el acantilado y que había crecido con cada día de cambio, con cada acto de servicio, con cada paso en el camino de la redención. Gracias, susurró al viento, sin saber exactamente a quién hablaba, pero sabiendo que sería escuchado. Gracias por no abandonarme. Gracias por mostrarme que siempre hay un camino de regreso. Elena tomó su mano y juntos se alejaron del acantilado, dejando atrás el lugar de caída y muerte, caminando hacia adelante, hacia la vida y el propósito que ambos habían encontrado en el lugar más inesperado, en el fondo del abismo, donde la gracia de Dios los había alcanzado a ambos. 5 años después, en una tarde soleada de primavera, Elena Morales falleció pacíficamente en su sueño. Tenía 88 años y había vivido cada día desde el incidente con propósito y alegría. El proyecto de caridad que había comenzado ahora ayudaba a miles de familias cada año. Escuelas llevaban su nombre, hospitales tenían alas dedicadas a su memoria y docenas de personas, desde niños rescatados de la pobreza hasta ancianos que recibieron atención médica que salvó sus vidas, venían a su funeral para dar testimonio de cómo su generosidad había transformado sus vidas. Rodrigo, ahora de 55 años, estaba parado al frente de la iglesia donde se realizaba el servicio memorial. Su cabello era completamente gris ahora, su rostro marcado por líneas de tiempo y experiencia, pero sus ojos, que una vez habían sido fríos y calculadores, ahora brillaban con la misma compasión que había visto en el rostro de su madre. «Mi madre», comenzó, su voz clara y firme, a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Era una mujer extraordinaria, pero no porque fuera perfecta, no porque nunca cometiera errores, sino porque entendía algo fundamental sobre la naturaleza del amor y el perdón. Hace 15 años, yo cometí el acto más terrible que un hijo puede cometer contra su madre, y sin embargo, ella eligió no solo perdonarme, sino creer en mi capacidad de cambiar. Esa fe, ese amor incondicional, es el que me salvó, no solo mi cuerpo, sino mi alma. Miró hacia el ataúd donde descansaba su madre. Ella solía decirme que cuando caí de ese acantilado, cuando ella vio a Jesús sosteniéndola, entendió algo importante. Entendió que todos nosotros somos sostenidos, siempre, incluso cuando no lo sabemos, y entendió que su trabajo no era juzgar o condenar, sino amar y elevar. Mamá, sé que ahora estás con él, con esa presencia de luz que nos salvó a ambos ese día, y sé que estás en paz, pero quiero que
Sepas esto, cada día que vivo, cada vida que toco a través del trabajo que comenzaste, cada persona a la que ayudamos, es un tributo a ti. Es mi forma de decir gracias. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por mostrarme que la redención siempre es posible. Y gracias por ser el reflejo del amor de Dios en este mundo. Después del funeral, mientras los asistentes se dispersaban, Rodrigo se quedó solo en la iglesia por un momento. Se arrodilló frente al altar, mirando el crucifijo que colgaba. Allí era simple, de madera tallada, pero en ese momento le recordó vívidamente la figura que había visto en el acantilado hace tantos años. Sé que Ela está contigo ahora. Oró en silencio. Cuídala como tú nos cuidaste a ambos, y ayúdame a continuar su trabajo. Ayúdame a ser digno de la segunda oportunidad que me diste. Y en el silencio de esa iglesia vacía, Rodrigo sintió lo que había sentido tantas veces en los últimos 15 años. Una presencia, un amor, una seguridad de que nunca, jamás estaba solo. Los años continuaron pasando. Rodrigo dedicó el resto de su vida al proyecto de caridad de su madre, expandiéndolo hasta alcanzar no solo todo el país, sino varios países vecinos. Se convirtió en un orador demandado, compartiendo su historia en prisiones, en iglesias, en escuelas, en cualquier lugar donde la gente necesitara escuchar que el cambio era posible. No les miento, solía decir al final de cada charla. El camino de la redención no es fácil, es diario, es difícil y nunca termina. Cada día debo elegir ser el hombre nuevo en lugar del viejo. Cada día debo elegir el amor sobre la codicia, el servicio sobre el egoísmo, la humildad sobre el orgullo. Pero cada día que hago esa elección, encuentro que se vuelve un poco más fácil, porque no camino solo. La misma presencia que salvó a mi madre, que me confrontó en mi peor momento, camina conmigo, y camina con cada uno de ustedes también, si están dispuestos a verlo, a sentirlo, a seguirlo. Cuando Rodrigo tenía 67 años, decidió hacer un último viaje al acantilado. Sabía que su tiempo en este mundo era limitado. Su corazón estaba debilitándose y los doctores le habían dado solo algunos años más. Pero necesitaba volver una última vez al lugar donde todo había cambiado. Esta vez fue solo, sin supervisión, sin compañía. Solo un anciano volviendo al lugar de su mayor vergüenza y su mayor redención. Se paró en el borde, sintiendo el viento familiar, escuchando los sonidos familiares, y cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos lo inundaran. El odio que había sentido, la codicia que lo había consumido, el momento terrible de empujar a su madre, el shock de verla salvada, el encuentro con lo divino que había roto y reconstruido su alma. He vivido una vida buena desde entonces, dijo en voz alta al viento, sabiendo que sus palabras serían escuchadas por quien necesitaba escucharlas. No una vida perfecta. Todavía cometo errores, todavía lucho, pero he intentado cada día ser mejor que el día anterior. He intentado honrar la segunda oportunidad que me diste. El viento pareció cambiar, volviéndose más cálido, más suave, y Rodrigo sintió algo que no había sentido desde aquella mañana hace tantos años. Una presencia palpable, real, innegable. Abrió los ojos, y allí, en el borde del acantilado, estaba la figura de luz. No había cambiado en absoluto. El mismo cabello castaño hasta los hombros, la misma barba cuidada, los mismos ojos infinitamente compasivos, la túnica blanca, inmaculada, el manto rojo carmesí, las cicatrices en las palmas de las manos. Tú, susurró Rodrigo, cayendo de rodillas sin pensar, has regresado. La figura sonrió, esa sonrisa que era como el amanecer después de la noche más oscura, y esta vez habló con voz audible, una voz que resonaba con poder y ternura a la vez. Nunca me fui, siempre estuve contigo, en cada paso, en cada decisión, en cada momento de duda y de triunfo. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo, las lágrimas corriendo libremente. ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué no me dejaste recibir lo que merecía? Porque ninguno de mis hijos recibe lo que merece. Si todos recibieran lo que merecen, todos estarían perdidos. La gracia no es darle a alguien lo que merece. La gracia es darle lo que necesita, incluso cuando no lo merece. Rodrigo sollozó, sobrecogido por la profundidad de ese amor, por la magnitud de esa gracia.
no sé cómo agradecerte. He intentado durante todos estos años, pero nunca parece suficiente. La figura se acercó y puso su mano sobre la cabeza de Rodrigo, exactamente como Elena solía hacer cuando él era niño. No agradeces con palabras, agradeces viviendo, agradeces amando, agradeces sirviendo, y eso es exactamente lo que has hecho. Bien hecho, mi hijo bueno y fiel. Bien hecho. Esas palabras, esas simples palabras, llenaron a Rodrigo con una alegría tan profunda que pensó que su corazón estallaría. Había pasado décadas tratando de compensar, tratando de ser digno, tratando de merecer la gracia que había recibido. Y ahora finalmente escuchaba la afirmación que su alma había anhelado. Tu madre te está esperando, dijo la figura suavemente. Pero todavía no es tu tiempo. Todavía hay trabajo por hacer, vidas por tocar, personas por ayudar. Cuando llegue tu hora, cuando sea tiempo de venir a casa, ella estará allí y yo estaré allí. Y finalmente entenderás todo. ¿Todo?, preguntó Rodrigo. ¿Por qué las cosas sucedieron como sucedieron? ¿Por qué el dolor fue permitido? ¿Por qué la oscuridad a veces parece ganar? Pero hasta entonces, confía, camina en fe y sabe que nunca, jamás está solo. La figura comenzó a desvanecerse, la luz dorada atenuándose gradualmente. Pero antes de desaparecer completamente, dijo una última cosa. Cuenta tu historia, Rodrigo. Cuenta lo que viste, lo que experimentaste, lo que aprendiste. Porque hay otros que están cayendo ahora mismo, que están en el borde de su propio acantilado, que necesitan saber que hay alguien que los atrapará, que siempre hay esperanza, que la redención siempre es posible. Y entonces se fue, dejando a Rodrigo solo en el acantilado. Pero no realmente solo, nunca realmente solo. Rodrigo vivió otros 5 años después de ese encuentro. Escribió un segundo libro, más personal, más profundo, llamado En el borde, un encuentro con lo divino. Se convirtió en uno de los libros cristianos más vendidos de la década, traducido a docenas de idiomas, tocando millones de vidas alrededor del mundo. Y cuando finalmente llegó su tiempo, cuando su corazón cansado finalmente cedió, Rodrigo murió en paz. Sus últimas palabras, susurradas a la enfermera que lo atendía, fueron simples pero profundas. La vi a mi madre y él está con ella. Todo está bien, todo siempre estuvo bien. En su funeral, miles de personas vinieron a dar testimonio. Personas cuyas vidas habían sido salvadas por el proyecto de caridad. Exprisioneros que habían encontrado redención después de escuchar su historia. Familias que habían sido alimentadas. Niños que habían sido educados. Enfermos que habían sido sanados. Todo porque un hombre había elegido cambiar. Había elegido dedicar su segunda oportunidad al servicio de otros. Y en el cementerio, junto a la tumba de Elena, plantaron un árbol. En su placa decía simplemente, en memoria de Rodrigo Morales, cayó pero fue levantado, murió pero fue renacido, perdido pero fue encontrado, porque la gracia siempre alcanza, sin importar cuán profunda sea la caída. Lecciones aprendidas de esta historia. Primero, que ningún pecado está más allá del alcance del perdón de Dios. Rodrigo cometió uno de los actos más imperdonables, intentar asesinar a su propia madre por codicia. Y sin embargo, cuando verdaderamente se arrepintió, cuando genuinamente buscó cambiar, encontró no solo perdón, sino transformación completa. Esto nos enseña que no importa qué hayamos hecho, qué tan oscuro sea nuestro pasado, Dios siempre está dispuesto a encontrarnos en nuestro punto más bajo y levantarnos. Pero ese arrepentimiento debe ser real, debe resultar en cambio genuino, en acción constante hacia ser mejor. Segundo, que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Elena entendió esto profundamente. Su decisión de donar su fortuna no era solo generosidad, era sabiduría. Reconoció que el dinero sin propósito es solo papel, pero el dinero usado para transformar vidas es legado eterno. ¿Cuántas personas hoy persiguen riqueza pensando que les traerá en felicidad solo para descubrir que el vacío en sus corazones crece más grande con cada dólar ganado? La felicidad verdadera viene de ser una bendición para otros. Tercero, que el amor de una madre refleja el amor de Dios de manera única y poderosa.
Elena tenía todo el derecho de odiar a Rodrigo, de querer venganza, de desear que sufriera al máximo, pero eligió el camino más difícil, el camino del amor incondicional y el perdón. No minimizó lo que él hizo, no lo excusó, pero tampoco lo abandonó. Creyó en su capacidad de cambiar incluso cuando él mismo no creía. Ese tipo de amor que perdona lo imperdonable, que cree cuando todos los demás han dejado de creer, es un reflejo del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Cuarto, que Dios usa nuestras caídas más profundas para enseñarnos las lecciones más importantes. El acantilado donde Rodrigo cayó moralmente se convirtió en el lugar de su mayor encuentro con lo divino. Su momento más oscuro se transformó en su momento de mayor iluminación. Esto nos enseña que no debemos temer nuestras caídas o esconder nuestras vergüenzas. En cambio, debemos llevarlas a Dios, porque Él tiene una manera de tomar nuestros mayores fracasos y convertirlos en sus mayores glorias. El lugar de nuestra mayor debilidad puede convertirse en el lugar de nuestra mayor fortaleza si lo entregamos a Él. Quinto, que la redención es un camino, no un destino. Rodrigo no cambió de la noche a la mañana. Tomó 10 años en prisión, años de esfuerzo constante, de elección diaria de ser mejor. Y aún después de su liberación, seguía eligiendo cada día vivir de manera diferente. La transformación espiritual no es un evento único, es un compromiso de por vida. Cada día debemos elegir el amor sobre el egoísmo, el servicio sobre la ambición, la humildad sobre el orgullo. Y cada día que hacemos esa elección, nos volvemos un poco más como Cristo, un poco más como quienes fuimos creados para ser. Si esta historia tocó tu corazón y llegaste hasta el final, déjanos un me gusta y comenta la palabra FE para que sepamos que nos acompañaste hasta aquí. Recuerda que este canal, Enseñanzas de Jesús, existe gracias a ti. Cada suscriptor, cada like, cada comentario nos ayuda a llevar estos testimonios de transformación a más personas que necesitan esperanza. Tú eres la razón por la que compartimos estas historias. Sin ti, nada de esto sería posible. Suscríbete para escuchar más testimonios reales de cómo Jesús transforma vidas. Nos vemos en el próximo relato. Que Dios te bendiga. Tal vez hoy te encuentras en tu propio acantilado. Tal vez has hecho cosas que crees que son imperdonables. Tal vez la codicia, la ira, el orgullo o cualquier otro pecado te ha llevado a un lugar oscuro del que no ves salida. Esta historia es para recordarte que siempre hay esperanza, siempre hay un camino de regreso, siempre hay alguien esperando para atraparte cuando caigas. Rodrigo cayó literal y figurativamente. Cayó en la codicia, cayó en la maldad, cayó en la desesperación. Pero en su caída, descubrió algo que cambió todo, que hay manos que nos sostienen incluso cuando estamos cayendo. Hay un amor que nos persigue incluso cuando huimos. Hay una gracia que nos alcanza sin importar cuán profundo sea el abismo en el que nos encontramos. No importa qué hayas hecho, no importa cuán lejos hayas caído, no importa cuánto tiempo hayas estado cayendo. Jesús está ahí, está en el acantilado contigo, está dispuesto a atraparte, a sostenerte, a levantarte, pero tienes que estar dispuesto a ser atrapado, tienes que estar dispuesto a cambiar, tienes que estar dispuesto a morir a quien has sido para poder nacer como quien fuiste creado para ser. Elena vivió el resto de su vida como testimonio de que el amor siempre vence, que el perdón siempre sana, que la generosidad siempre multiplica. Su fortuna, que podría haber causado más división y dolor, en cambio, se convirtió en bendición para miles. Su hijo, que podría haber sido un ejemplo de maldad sin redención, en cambio se convirtió en faro de esperanza para muchos que se sintieron perdidos. Esta es la promesa, esta es la verdad, esta es la esperanza que queremos que te lleves de esta historia, que no importa qué tan oscuro sea tu pasado, qué tan profunda sea tu caída,
que tan grande sea tu pecado, siempre hay un camino de regreso, porque servimos a un Dios que se especializa en rescatar lo perdido, en sanar lo quebrado, en redimir lo irredemable. Rodrigo empujó a su madre de un acantilado. Elena fue sostenida por manos divinas y ambos fueron transformados por un encuentro con el amor de Dios. Si esa gracia pudo alcanzarlos a ellos, puede alcanzarte a ti también. Todo lo que tienes que hacer es estar dispuesto a recibirla. Todo lo que tienes que hacer es extender tu mano y dejar que te atrape, porque eso es lo que Dios hace. Atrapa a los que caen, sostiene a los que no pueden sostenerse y transforma incluso las caídas más profundas en las historias más hermosas de redención. Esa es su naturaleza, ese es su carácter, ese es su amor por ti. No estás demasiado lejos, nunca estás demasiado perdido, siempre hay esperanza, siempre hay un camino de regreso y siempre, siempre hay alguien esperando para atraparte.